Ok, listo. Buenas noches. El día de hoy, el compañero Arturo Castillo Cruz y una servidora Sonia Mata Espino vamos a exponer el tema de cadena de custodia. Esta cadena de custodia está legislada en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto o instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: la identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. Cabe señalar que uno de los objetivos de una cadena de custodia es conservar el principio de mismicidad. ¿A qué refiere este principio? A que los elementos, indicios, pistas y todo aquello que haya sido recolectado siempre sean los mismos, desde un inicio del registro y del control hasta el final, hasta que se concluye el caso. A continuación, relataré un caso de asesinato, que es un caso hipotético y que se ha diseñado para analizar de manera puntual este tema. El caso se llama Asesinato en la colonia Mártires de Río Blanco. El día 18 de marzo de 2024, el señor Gerardo Gómez Martínez llegó a su domicilio alrededor de las 3 de la tarde, ubicado en calle Oriente 85, Colonia Mártires de Río Blanco, Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Madero. De acuerdo al testimonio de un peluquero que tiene ubicado su negocio enfrente de la casa del señor Gerardo, al llegar a la entrada de su casa, el señor Gerardo se dio cuenta de que estaba estacionada en la puerta de su cochera una camioneta tipo van, por lo que molesto se bajó de su coche y observó a 3 hombres platicando en voz alta y tomando cervezas. El señor Gómez se acercó un poco más para preguntar si era de alguno de ellos la camioneta que estaba estorbando en la entrada de su casa, y en lugar de contestar, los 3 hombres alcoholizados empezaron a reír, situación que provocó que aumentara el enojo del señor Gerardo Gómez Martínez, por lo que les dijo en voz alta y con un lenguaje altisonante que quitaran su porquería de la entrada de su casa. Uno de ellos se le acercó y le dijo que la camioneta era de él y que no la iba a quitar y que le hiciera como él quisiera, por lo que el señor Gerardo Gómez, como respuesta de aquella negativa, inició una pelea a golpes con el propietario de la camioneta. Después de algunos minutos de intercambio de golpes, algunos vecinos se acercaron a ver la pelea, en la cual el señor Gerardo llevaba ventaja y claramente iba ganando el enfrentamiento, por lo que uno de los amigos con los cuales el contrincante estaba tomando cervezas minutos antes, se acercó al señor Gerardo y le provocó varias heridas con un arma punzocortante cerca del hígado y en la yugular, provocándole un sangrado intenso. En ese momento, los 3 individuos se subieron a la camioneta que obstruía la entrada del señor Gerardo Gómez y se arrancaron a toda velocidad. Casi al mismo tiempo, el señor Gerardo cayó al suelo y siguió sangrando. Al ver este hecho, el peluquero llamó a la policía y a la ambulancia. Tiempo después de llegados los servicios de emergencia, se dictaminó que el señor Gerardo Gómez ya había fallecido. Los primeros respondientes encontraron algunos indicios, tales como el cuchillo que por salir a toda prisa se le cayó al sujeto agresor y una cartera de uno de los 3 individuos. Cabe destacar que el primer respondiente en llegar al lugar de los hechos fue un agente de la Policía Federal Ministerial en una patrulla en donde iban además 3 elementos,
Uno de ellos era el comandante Juan Pérez, quien era el superior mando de los otros dos elementos. Gracias. Gracias, compañera. Siguiendo con el tema de cadena de custodia, es una parte importante es entender quiénes son los responsables que pueden llevar a cabo la cadena de custodia. El artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en este caso, como se relató el comandante de la Policía Federal Ministerial, sigue, en los términos de la ley, tenga contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Siguiendo con lo que es la cadena de custodia, hay una parte importante antes de iniciar la cadena de custodia, es el que se debe de proteger el lugar donde se presumen que se llevaron los hechos. Entonces, el primer respondiente también tiene la obligación de intervenir el lugar para determinar la preservación del lugar y para que no se contamine el lugar. En caso de ser un lugar abierto, se acordona para evitar que se contamine el lugar. En caso de ser un lugar cerrado, se puede sellar el lugar para que no exista ningún movimiento que altere evidencia. Después de eso, el primer respondiente tiene la obligación, si es autoridad competente, puede iniciar la cadena de custodia. En caso de no tiene la obligación de avisar al Ministerio Público para que el Ministerio Público mande a un perito, o en como es caso que es una autoridad competente, le dé el visto bueno e inicie la cadena de custodia. La cadena de custodia, compañeros, se basa de un formato que consta de 3 hojas. En esos formatos se agrega los datos de quién levanta la cadena de custodia, su puesto, el lugar de la intervención, lo más detallado posible, la fecha, se pone un número de referencia, el número de referencia es para ubicar el caso, y la descripción de los elementos de indicio como puede ser en este caso, nos hablaba el caso hipotético de un cuchillo y de una cartera, eh, cada uno por separado y se describe lo mayor posible. También la ubicación de donde se encuentran los elementos. Se pone la hora y la manera en que se recolecta puede ser manual o instrumental. En este caso, por ejemplo, es manual, porque son elementos pequeños. Claro, se tiene que con el proceso que debe de llevarse a cabo. Instrumental en caso de ser elementos grandes, por ejemplo, un carro o una moto que se levanta con una grúa o algo. ¿Ok? Aquí podemos ver el empaque o embalaje, que es parte de la cadena de custodia. Esto dependiendo de lo que trate. Por ejemplo, la cartera, el empaque o embalaje se da mediante una bolsa de plástico, porque ahí se puede contener y se evita que se contamine. El cuchillo, a diferencia, no se puede meter en una bolsa de plástico porque corta la bolsa y al salirse se puede contaminar o se puede perder la evidencia, por lo que se tiene que sujetar una caja de cartón que corresponda al tamaño para que se lleve adecuadamente. Bien, compañeros, cada que haya continuidad y trazabilidad de los elementos probatorios, o lo que se presumen que son elementos probatorios, se debe poner la fecha, el lugar, el nombre, la institución de la persona que lo entrega y la persona que lo recibe. Eso siempre tiene que ser así, para que se le dé un seguimiento adecuado. Y lo último que se mencionó es de entrega-recepción, es lo que se les decía, que siempre que se entregue de una autoridad a otra autoridad, ya sea para que continúe la investigación o para que se le hagan los estudios adecuados, siempre se debe de ser mediante un formato de entrega-recepción para mantener los indicios de elementos materiales probatorios. Y siempre se debe poner los datos de la persona que lo entrega, la persona que lo recibe, su, su puesto, la institución a la que pertenece y su firma. Gracias, compañeros. Ok, bueno, a manera de conclusión, podemos determinar que la cadena de custodia consta de varios pasos y de requisitos de tratamiento que debe seguir todo material relacionado con los hechos constitutivos de un delito, desde que se obtiene hasta su exposición en el juicio oral, lo cual garantiza un debido proceso.
Se conforma de las siguientes etapas de acuerdo con lo que establece la ley. 1. Extracción o recolección de indicios. Se da en la escena del delito. Hay que proceder a extraer de la misma los indicios encontrados. Las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la escena del crimen o en los lugares próximos. Es especialmente importante una adecuada metodología y técnica de recolección, eliminando al máximo las posibilidades de pérdida o de contaminación. Número 2. Preservación y embalaje de la prueba. El personal policial debe ser el primero en llegar al escenario del crimen. Sobre este recae la responsabilidad primaria en todo procedimiento. Debe cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique o se destruyan, así como evitar que se ausente del lugar posibles testigos y víctimas. 3. Transporte o traslado de la prueba. Una vez que el elemento probatorio es encontrado y embalado, debe ser trasladado hacia el lugar donde será almacenado o analizado. La fase de transporte corresponde al traslado de la evidencia desde el escenario del crimen hacia otro destino. El destino pueden ser los laboratorios para su análisis o las diferentes fiscalías para su custodia. 4. Custodia y preservación final hasta que se realice el debate. Las pruebas se custodian y se preservan hasta el momento en que se va a realizar el debate. Muchas gracias, compañeros. Esperamos que esta exposición haya sido clara y haya sido de ayuda. Gracias, compañeros. Que tengan buen día. Gracias, compañera Sonia. Sí, gracias, compañero Arturo. Buenas noches.